Hoy os traigo una táctica de ventas que os va a permitir conectar mejor con la audiencia para vender más. No de manera inmediata, pero para generar oportunidades de venta a futuro. Esta táctica se llama la táctica del pitch del estadio. Es una táctica de ventas que aparece en uno de mis libros favoritos de desarrollo profesional y éxito empresarial, que se llama The Ultimate Sales Machine, de Chet Holmes, traducido a La máquina de ventas definitiva. Os lo recomiendo a todos aquellos que no os lo habéis leído. Y esencialmente el autor, Chet Holmes, habla de la importancia de ser un estratega, de tener una visión táctica, pensando en el corto plazo, pero también estratégica, en el medio y largo plazo. Y lo que dice es que en general el 1% de los líderes combinan bien estos dos enfoques. Según él, en ventas debemos de aplicar un enfoque mixto y según la situación debemos de adoptar un enfoque pensando en el largo plazo. Y esto es lo que nos viene a contar cuando adoptamos o tenemos que hacer charlas a una audiencia muy amplia. Él te pone en una situación en la cual te dice, imagina que tienes que dar una charla en un estadio a unas 1000 personas. Una charla en la cual la audiencia espera que vayas a hablar de un producto o un servicio, pero ¿qué ocurre en esa charla? Según Chet Holmes, está demostrado que de ese 100% de la población, de las 1000 personas, solo el 3% van a estar interesados en tu producto o tu servicio. Luego va a haber un 7% que le va a interesar y que probablemente tenga interés de compra, no de manera inmediata, pero en los próximos meses o en el próximo año. Hasta ahí hacemos un 10%, ¿vale? Pues según Chet Holmes, el otro 90% se divide en un 30% que directamente consideran que esa solución o producto que tú le estás contando no les encaja. Otro 30% que, bueno, a lo mejor le resuena algo en base a su desafío, pero lo va a descartar inmediatamente porque no es el momento. Y otro 30% que 100% saben que no te van a comprar jamás. Pues bien, Chet Holmes habla de la importancia de que cuando vayamos a participar en una charla o una audiencia amplia, adoptemos un posicionamiento estratégico y nos centremos en educar para posicionarnos como un experto y no como un vendedor. Y pensar en ese 90% de la audiencia que a priori no le interesa ni nuestro producto ni nuestro servicio. El secreto de esta táctica se basa en adoptar un enfoque de marketing educativo. El marketing educativo es un método que Chet Holmes nos introduce, nos explica en su libro y por el cual nos indica que es mucho más efectivo de aplicar versus al marketing tradicional cuando nos enfrentamos a la venta consultiva. La diferencia principal es que en el marketing tradicional posicionamos directamente nuestro producto, nuestro servicio, y en el marketing educativo la idea es posicionarnos nosotros como un experto. No nos centramos de primeras en el producto o en el servicio, sino lo que buscamos es, ofreciendo contenido de valor, ofreciendo contenido educativo, posicionarnos como un experto, como una persona de confianza en la mente de nuestro potencial comprador. Vale, y una vez que ya sabemos todo esto, ¿cuál es la gran pregunta? Vale, pues, ¿cómo hago ese pitch del estadio? ¿Cómo aplico la táctica del pitch del estadio para conectar mejor con la audiencia, construir confianza para que me tengan presente en un futuro y poder así generar futuras oportunidades de venta? Pues la respuesta es, hay que preparar ese pitch respecto a 3 puntos. El primer punto es el título. Si vamos a hacer una presentación en público, vamos a participar en una conferencia donde hay un guión, no storytelling, pensar en ese título o introducción que sea impactante, que atrape, que genere curiosidad, intriga. Mi consejo es que cuando hablamos de tecnología, a la gente que trabaja en tecnología les suele gustar la información y los casos de uso innovadores, vanguardistas, le gusta estar a la última. Entonces, yo un consejo que os doy es que intentéis buscar información, casos de uso que esté relacionado con vuestra audiencia, que sea relevante para vuestra audiencia en función de qué tipo de roles son, en función de la industria, en función de qué tipo de tecnología estáis hablando, e intentes encontrar información que pueda ser vanguardista, como el arte de lo posible en ciberseguridad, por ejemplo. El segundo punto que debéis de tener en cuenta de cara a preparar vuestro pitch es utilizar frases que rompan el status quo con datos que impacten. Es decir, averiguar, investigar, preparaos datos, métricas relacionadas con desafíos, casos de uso innovadores, relacionados con la industria,
relacionados también con la audiencia, en función de si la audiencia son un tipo de rol o pertenecen a un tipo de vertical, pues datos o métricas que tengan un impacto a la audiencia. Por ejemplo, yo trabajo en ciberseguridad y una frase que yo utilizo mucho es, según un estudio de IBM, el coste promedio de una brecha en fuga de datos es de 5 millones de dólares. Y está demostrado que las compañías que tienen adoptadas una arquitectura Zero Trust, el coste se reduce a menos de la mitad. Y en tercer lugar, el tercer y último punto que debemos de tener en consideración para preparar un buen pitch del estadio es que traigamos alguna historia de éxito de algún cliente que vamos a contar en primera persona y que sea relevante con la audiencia a la que nos dirigimos. Es decir, si nos estamos dirigiendo a una audiencia de una industria muy concreta o si nos estamos dirigiendo a una audiencia que son un rol específico, por ejemplo, una audiencia de son CTOs o directores financieros o CIOs, pues la idea es que cuando vayamos a preparar esa historia de éxito tengamos algún tipo de conexión con esa audiencia y lo conectemos también con alguno de los temas que previamente hemos comentado en nuestro pitch. Por ejemplo, con alguno de esos desafíos que hemos mencionado, avalados por métricas o datos, o alguno de esos casos de usos innovadores y vanguardistas. El objetivo es crear un vínculo emocional con esa audiencia contando una historia en la cual partimos de un viaje en el cual conectamos con ese potencial cliente, compartimos ese desafío, esa situación, ese contexto y cómo de la mano de ese cliente vivimos ese viaje de transformación y terminamos compartiendo los resultados que obtenieron y ese retorno a la inversión. Que la audiencia perciba, por ejemplo, si estamos en ciberseguridad y nuestra propuesta de valor o parte de nuestra propuesta de valor es reducir, por ejemplo, costes de infraestructura en un 60%, pues que la audiencia perciba cuando contemos esa historia, uno de los resultados que contemos de ese cliente es, pues este cliente consiguió ahorrar, después de implementar nuestra solución, un 40% en costes de infraestructura. Con esto lo que vamos a conseguir es generar un vínculo emocional en esa audiencia, nos van a empezar a posicionar ya entendiendo cuál es nuestra propuesta de solución y la idea es que se lleven ese mensaje de valor de, vale, somos capaces de ahorrar un 40% de costes de infraestructura cuando abordamos una solución de este estilo. Al final, el objetivo con el pitch del estadio no es vender a la audiencia, sino posicionarnos en la mente de la audiencia, que se acuerden de nuestro nombre como un experto en la materia para que de cara al futuro puedan relacionarnos y puedan llamarnos y pueda haber una potencial oportunidad de venta. Con estos tres elementos vais a poder preparar un buen pitch del estadio. Pero para que el método del pitch del estadio sea efectivo, es importante también el cómo comunicáis ese pitch. Tenéis que posicionaros, hablar como un líder, como un experto en la materia. Y para ello es muy importante, en primer lugar, que os preparéis muy bien ese pitch y en segundo lugar, os voy a dar un par de consejos que os pueden ayudar a posicionaros mejor como un líder. En primer lugar, ser hiperespecífico con datos, métricas o casos de uso que vais a compartir en relación a la audiencia a la que te diriges. Cuanto más acotada sea la información respecto a esa audiencia, mejor. Mejor te van a posicionar como un experto en la materia. Si te quedas sin información muy generalista, te van a posicionar como alguien, pues eso, muy generalista y te vas a quedar en una capa superficial. En segundo lugar, utiliza tu opinión inconveniente. ¿Qué significa la opinión inconveniente? La opinión inconveniente es aquella que todo el mundo en la industria conoce, que es incómoda y que nadie se atreve a decir. Es una manera de romper los tabúes de la industria para demostrar que realmente conoces los dolores que existen y los desafíos que existen. Por ejemplo, una frase que podría ser una opinión inconveniente es decirle a un director financiero, si estás hablando con un director financiero, el 42% de los directores financieros en la industria de producción consideran que la información en su ERP no es válida. La información de inventario. Según McKinsey, no puede ser considerada la que está en el sistema como una fuente fidedigna. ¿Por qué? Porque mayoritariamente la gente manipula en los sistemas de manera manual esa información. Por eso es muy importante tener un sistema que sea inmutable y que no se pueda modificar manualmente. Bueno, pues esto podría ser una opinión en términos de director financiero, tal vez de RP, que es una opinión que según McKinsey pues es incómoda y que la puedes compartir y que va a generar cierto dolor, pero te va a posicionar como esa persona experta que conoce esos puntos de dolor específicos de la industria. En resumen,
En el método del pitch del estadio es importante la ejecución, pero lo más importante es preparar bien ese pitch. Y para preparar bien ese pitch debemos de pensar precisamente en el 90% de la audiencia que no tiene pensado comprarnos. Para hacer esto debemos de seguir el siguiente enfoque. En primer lugar, prepara una introducción que capte la atención de la audiencia con información, con datos que generen un efecto wow, que generen intriga, curiosidad, que te permite captar esa atención. Para el segundo lugar, adoptar un enfoque educativo. Huir de posicionar directamente vuestro producto o vuestro servicio. Debéis de compartir datos, métricas, casos de uso que sean relevantes con la audiencia, con la industria, con los roles, con la tecnología y que la audiencia perciba que está aprendiendo. Y en tercer lugar, es el momento de adaptar tu propuesta de valor en el pitch. Y para eso lo vamos a hacer a través de una historia de éxito en primera persona que va a generar un impacto social y te va a posicionar como una persona con experiencia, como un habilitador, para que en la mente de esas personas te empiecen a posicionar ya y te empiecen a mapear con tu propuesta de solución y se acuerden de tu nombre. Como decía anteriormente, el objetivo no es venderles en ese momento, sino generar potenciales futuras oportunidades de venta. Es decir, que del 90% de esa audiencia que no te va a comprar, hay un 30% que seguro nunca te va a comprar. Pero el objetivo es lograr que ese 60% que a lo mejor en el minuto uno no tiene pensado comprarte, empiece a cuestionarse su status quo y generes oportunidades de venta en un futuro próximo. Espero que os haya gustado esta táctica del pitch del estadio. Si os dedicáis a las ventas en una compañía de software o tecnología, o si sois unos apasionados de las ventas en general y queréis seguir recibiendo consejos sobre técnicas y metodologías relacionadas con la venta B2B, pero también consejos relacionados con la neurociencia, con la neuroventa, que os van a ayudar a ser no más, sino mucho más efectivos a lo largo del proceso de ventas, os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Hasta luego.